Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días, Hola, doctor. Sí, doctor. buenos días, doctor. Sí se escucha. Ok, ¿hay dudas con sus calificaciones del primer parcial? Sí, también va a aplicar otra vez lo de la escala o el ajuste. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué pregunta? No es nada más. Es que no sabemos cuántos aciertos son en total. 33. Ah, ok. ¿Por qué? Muchos de ustedes subieron muchos aciertos y eso es algo bueno. Y también muchos que les fue bien, como que se confiaron y subieron muy poquitos aciertos. Pero hola chicos, ¿me escuchan otra vez? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya se escucha. Ah, bueno. Entonces, preguntaba si alguien de ustedes está en riesgo de reprobar. ¿No? ¿Nadie? Según ayer abrían el sistema, pero no fue así. Hoy también ya chequé y todavía no abren el sistema. Entonces, pues a esperar. ¿Ok? ¿Qué tema vamos a ver hoy, doctores?
Trastornos afectivos. Ok. ¿Alcancen a ver la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok, bueno, hoy vamos a ver en especial trastorno bipolar. Antes pertenecía a la clasificación de trastornos afectivos. De hecho, el nombre antes de trastorno bipolar era trastorno afectivo bipolar. Actualmente se dividió el clúster como en trastornos afectivos tipo depresivos y trastornos bipolares, porque las características del trastorno bipolar eh, o de la depresión bipolar sí son mm, sintomáticamente diferentes al paciente con depresión unipolar. Entonces, se decide dividir el clúster, aunque el área afectada de ambos, tanto de un trastorno depresivo como un trastorno bipolar, sigue siendo en el examen mental el área afectiva, es decir, el estado de ánimo, el afecto, es lo que está predominantemente afectado en un paciente con ambos trastornos. Que entonces, por definición, ¿qué es un trastorno bipolar? Es un trastorno crónico que no tiene cura, donde su principal alteración es un estado de ánimo eh, hiperactivo, es decir, un estado de ánimo elevado, expansivo, en donde el paciente presenta una felicidad eh, que no está justificada por ninguna situación a su alrededor y que esta felicidad extrema puede traer consecuencias importantes porque hay un cambio también en la cognición del paciente que lo puede llevar a ponerse en situaciones de riesgo al no medir peligros sobre situaciones o tener ideas exageradas sobre su autoestima eh, y inclusive llegar a tener ideas delirantes eh, relacionadas a ese tema. Entonces vamos a empezar con la clase. Mm, ok. Mm, Entonces platicábamos que el estado emocional del paciente no solo es que esté triste o que esté contento, porque ese estado emocional o las emociones platicábamos que son normales y que tienen poco tiempo, tienen una duración breve, que normalmente no tienen una causa y realmente no modifican ni tu conducta, ni tu manera de relacionarte, ni tu percepción del mundo. En cambio, un estado emocional persistente a través de muchos días, como psicopatología, influye en todas las esferas en las que tú te desenvuelves, ¿no? Una enfermedad como el trastorno bipolar o un episodio depresivo normalmente tiene una instalación progresiva, eh, como síntomas prodrómicos con los que empieza el paciente, hasta ya un cuadro agudo en donde está la manifestación completa de los síntomas. Y una característica de esto es que tiene una temporalidad, ¿no? Y esta temporalidad, platicamos que en un episodio depresivo tiene que tener una duración de más de 15 días. Y en esos 15 días, bueno, es como una regla, ¿no? Pero es muy difícil encontrar un paciente que solamente tenga un episodio depresivo que haya durado 15 días, ¿no? Entonces, normalmente los pacientes tienen más de 15 días, semanas, meses completos sintiéndose mal, en donde esta alteración persistente afecta tu forma de pensar, de relacionarte, modifica tu lenguaje, modifica tu psicomotricidad, modifica tus funciones mentales,
entonces se ve afectado todo lo que está en relación a ese individuo y también puede modificar eh, las relaciones que tienes y tu medio ambiente en general, ¿no? Entonces, de ahí que es importante tratarlos, identificarlos, porque sí hay consecuencias, ¿no? Eh, Platicábamos que los trastornos depresivos son más frecuentes en mujeres, pero que había como una cierta estructura que los hacía más prevalentes, ¿no? Que es como la cultura machista que hay en México, bueno, y en muchas partes del mundo, en donde normalmente los hombres no tienen una queja ante los demás de su estado emocional, aunque sí lo tengan, ¿no? Entonces, obviamente en el motivo de consulta recibimos más mujeres con queja de depresión que hombres, no tanto porque no lo padezcan, sino porque buscan menos ayuda, aunque platicábamos también que en un episodio depresivo hay afectaciones, por ejemplo, hormonales en las mujeres en periodos claves como la menarca o la menopausia, que pueden afectar el estado emocional de una persona y que sí puede aumentar la incidencia de episodios depresivos en mujeres, ¿no? A diferencia de, bueno, también platicamos que para entender la diferencia con trastorno bipolar, los pacientes con depresión normalmente debutan en una edad de los 20 años, ¿no? Como inclusive un poquito más, de los 21 a los 50 años, puede debutar con un episodio depresivo una persona. Y a diferencia del trastorno bipolar, por ejemplo, eh, la incidencia, bueno, la relación entre hombres y mujeres es casi igual. Será como 1.1 de hombres contra 1 de mujeres, ¿no? Entonces, eh, es como muy similar la relación entre hombre y mujer. Y otra diferencia importante con una depresión bipolar o un trastorno bipolar es que ellos debutan a una edad muy temprana. Tenemos pacientitos que desde los 12 años pueden debutar con un episodio maníaco, hipomaníaco o depresivo bipolar. Es decir, antes de los 20 normalmente es cuando se presenta un primer episodio de trastorno bipolar. Los pacientes con trastorno bipolar, lamentablemente también su diagnóstico llega a ser complicado o difícil porque debutan normalmente con un episodio depresivo y se cree que entre el 20 y el 30% de personas que padecieron un episodio depresivo cambiará su diagnóstico a trastorno bipolar. ¿Qué características nos hacen pensar que un paciente deprimido eh, que no ha tenido episodios de manía, hipomanía, pudiera convertirse en un trastorno bipolar? Nos llama la atención un paciente con depresión que tenga síntomas psicóticos. Una depresión psicótica como debut nos hace sospechar que pudiera convertirse más adelante en un paciente con trastorno bipolar. Un paciente que debute con episodios depresivos a una edad muy temprana, como antes de los 15 años, también nos hace sospechar que pudiera convertirse en un trastorno bipolar. Pacientes que no tengan una buena respuesta a antidepresivos, es decir, clínicamente tienen los criterios o cumplen criterios para un episodio depresivo, le damos tratamiento de primera línea, un ISRS, un ISRNS, y no hay una respuesta, inclusive hay empeoramiento de los síntomas con los antidepresivos, también nos hace sospechar que pudiera tratarse de una depresión bipolar, pero platicamos que ante la ausencia de síntomas de manía o hipomanía, pues no podemos hacer el diagnóstico de trastorno bipolar solamente por las características que acabo de comentar. Entonces habrá que esperar como la evolución del paciente, pero si nos toca un paciente así, lo que tenemos que hacer es como vigilancia, citar con cierta frecuencia a pesar de que esté bien, para evaluar que en un futuro no pueda o no se convierta en un trastorno bipolar. ¿Por qué es importante? Porque un trastorno depresivo, platicábamos que sí tiene una remisión, que podemos suspender el medicamento, que puede estar mucho tiempo libre de síntomas, aunque pueda presentar una recaída, y en cambio el trastorno bipolar no, ¿no? Es una enfermedad crónica, degenerativa, que incapacita y que requiere tratamiento de por vida, ¿no? Entonces de ahí la importancia de un episodio depresivo, si tiene como ciertas características, como darle un seguimiento, a pesar de que el paciente pueda tener buena evolución, ¿ok? Algo también interesante de la diferencia de un trastorno bipolar contra un trastorno depresivo es que lamentablemente los pacientes con trastorno bipolar tienen más tasas de suicidio, sobre todo el trastorno bipolar tipo 2. Ahorita vamos a platicar un poquito de la clínica,
de los síntomas que los pueden hacer como más predisponentes al riesgo suicida. Entonces sería otra diferencia importante por la que el trastorno bipolar tiene que tener un buen seguimiento. No recuerdo si en las primeras clases platiqué de que había ciertos trastornos que un médico general no podía tratar. Platicábamos que sí, lo más común para que un médico de primer contacto pueda atender y tratar, pues trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos psicóticos, pero el trastorno bipolar, al tener estas características, esta complejidad, al requerir medicamentos especializados, sí sería un paciente que tenga que ser tratado por un médico especialista, ¿no? Entonces también es bueno saberlo, es bueno como entenderlo, pero sí a largo plazo tendría que tener una supervisión por un médico especialista. En cuanto a las tasas de incidencia de un trastorno bipolar, se platica que el riesgo durante la vida es de 1 a 2% y que sí es de los trastornos mentales que más concordancia genética tiene. Vemos aquí entre gemelos, entre el 65 y 85% hay de concordancia de tener trastorno bipolar. Es de los padecimientos que tienen más alta heredabilidad. Bueno, platicamos de que los trastornos con más heredabilidad es autismo, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y en tercer lugar el trastorno bipolar. Entonces, si hay antecedentes familiares de papá, mamá o en primera línea con trastorno bipolar, también es decir, un paciente que llega a un episodio depresivo y tiene mamá o papá con trastorno bipolar, también hay que tener mucho cuidado porque puede ser una depresión bipolar en el paciente. Entonces platicábamos aquí que no existían tantas diferencias entre hombres y mujeres a comparación del episodio depresivo y que la edad de inicio, platicábamos que también es una edad temprana, ¿no? Entre los 12 a 25 años es el debut de los pacientes con trastorno bipolar. Algo que también es importante, justamente como tiene alta incapacidad el paciente, alteraciones en funcionalidad grave, se asocia a una muerte prematura por las conductas impulsivas que tiene el paciente, es decir, su eh, promedio de vida es menor que las personas que no padecen trastorno bipolar y sí es de los más incapacitantes. El 90% de los pacientes con un trastorno bipolar tienen recaídas, o sea, todos, por eso el tratamiento es a lo largo de su vida, ¿no? Y algo que también es importante y que pues no es exclusivo del trastorno bipolar, sino se ven casi todos los trastornos mentales, es que es altamente comórbido. Es decir, un paciente con trastorno bipolar es común que aparte de trastorno bipolar tenga trastorno de ansiedad o tenga trastorno por consumo de sustancias, que son las dos comorbilidades más frecuentes en el paciente. Es decir, más del 75% de trastorno bipolar tiene alguna otra cosa. También es comórbido con TDA, con trastornos de personalidad, con trastornos de alimentación, este, pues por casi todos, ¿no? Entonces, también es importante en el diagnóstico verificar algún otro síntoma que también requiere atención médica. Entonces, platicábamos que la depresión y la manía, pues normalmente son considerados polos opuestos en los estados afectivos y que la afectación del estado de ánimo no solo es en la parte del afecto, sino en la sensopercepción, en el pensamiento, en el sueño, en la conducta. Casi todas las áreas están involucradas en un paciente con alteraciones del afecto, ¿no? Entonces, este cuadro o esta gráfica nos muestra justamente esta rayita negra que vemos en el centro, es la eutimia, ¿no? Que es un estado de ánimo normal que tiene ciertas inflexiones, ¿no? Es decir, dentro de esta normalidad puedo estar feliz, pero tiene un umbral, que son estos puntitos en esta línea, y un umbral de tristeza que también se debe como a estos puntitos, ¿no? Entonces estar entre este rango es algo normal porque a veces podemos estar contentos, a veces enojados, a veces tristes, pero estamos durante un umbral, ¿no? Cuando sobrepasamos este umbral hacia arriba, es decir, un estado de ánimo elevado, expansivo, se conoce como síntomas de hipomanía, ¿no? Y cuando está muy elevado, es decir, cuando tiene síntomas más intensos, se conoce como un episodio de hipomanía, ¿no? Y también hacia abajo, un paciente en el umbral puede tener síntomas depresivos, un episodio depresivo menor, ¿no? Y ya si en la intensidad es muy grave, pues puede tener un episodio depresivo mayor, ¿no? Entonces, durante este umbral.
Y también hay pacientes que tienen combinación de ambos polos, con algunos síntomas de manía, algunos síntomas depresivos en el mismo momento, y se le conoce al paciente como episodio mixto, es decir, tiene tanto síntomas de manía como síntomas depresivos, pero en el mismo momento eh, eh, en el paciente clínicamente. ¿Hay dudas con esto, doctores? No, doctor. ¿Queda No, doctor. claro más o menos cómo es? ¿Sí? Entonces, ya vimos este polo en clases anteriores, el polo depresivo, una distimia, que es una depresión crónica, que no tiene tanta afectación en la funcionalidad. Y ahora vamos a ir a este polo, pero bueno, normalmente es la combinación de estos polos, ¿ok? Entonces, la teoría de síntomas depresivos es la desincronización del sistema monoaminérgico, por eso el tratamiento va asociado a esta teoría, pero platicamos que es una teoría que no explica el 100% de los síntomas, que son afectaciones de serotonina, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Entonces, es el tratamiento que mayor efectividad ha tenido, por eso es la teoría que más sustento tiene, pero que hay muchos síntomas que no se explican por esta teoría y también hay muchos pacientes que a pesar del tratamiento antidepresivo, pues no tienen mejoría con este tipo de medicamentos, ¿no? Por eso siguen siendo teorías de tratamiento. Las áreas afectadas, dependiendo de cada síntoma, pues varían, pero platicamos que la amígdala es del sistema límbico el área más afectada para los síntomas depresivos, porque es la que se encarga del control de nuestras emociones, y que también hay otras áreas que pueden explicar, que están afectadas, que explican algunos otros síntomas del paciente, por ejemplo, el hipotálamo en la cuestión del apetito, etcétera. Entonces, ya conocemos los síntomas del episodio depresivo, que son la tristeza esencial, la anedonia, como los primeros dos, que tienen que ser por fuerza uno de esos dos, más otros 4 de los siguientes síntomas, ¿no? Que era pérdida de peso o aumento de peso, si se puede contabilizar un 5% o más de un 5% en los últimos 30 días. El otro síntoma puede ser un insomnio o por el contrario un paciente hipersomne, la presencia de agitación psicomotriz o retraso psicomotor, la fatiga o la pérdida de energía, los sentimientos de inutilidad o culpa, pero que sean excesivos de forma desproporcionada. Platicábamos que no contaba la culpa de reprobar un examen cuando no estudié, pues eso se acorde a la situación, ¿no? Disminución de la capacidad para concentrarse en el paciente y por lo tanto en su toma de decisiones que le cueste trabajo hacerlo por él mismo, ¿no? Y por último el pensamiento o los pensamientos suicidas como parte de los síntomas, ¿no? Platicábamos que para que se considere un episodio depresivo, estos síntomas tienen que estar por mínimo más de 2 semanas, que tiene que tener una repercusión funcional y que no tiene que ser debido a otra condición médica o algún otro tratamiento farmacológico, consumo de alguna sustancia, para considerarlo un episodio depresivo mayor. ¿Dudas con eso, que ya lo hemos visto? No, Creo que doctor. no, doctor. Ah, bueno, entonces, No, yo sí ¿qué? tenía una duda desde hace rato. Ajá, doctora. En la gráfica esa donde venía lo de maníaco, depresivo, ¿cómo sabemos que rebasó el umbral con los síntomas? Ah, bueno, es que todavía no vemos los síntomas de la doctora, pero Ah, ahorita vamos bien. para allá, ¿sale? Sí, doctor. Entonces, bueno, otra vez repasé lo de episodio depresivo porque es importante, forma parte del cuadro clínico, pero realmente ya lo vimos, ¿sale? Entonces, ahora sí, entrando ya en un episodio maníaco, sí sigue siendo el paradigma centrado en la desregulación trimonoaminérgica que vimos en un paciente con depresión, que puede explicar algunos síntomas centrales del paciente, como el estado de ánimo persistentemente elevado, expansivo, irritable o el aumento de la actividad y la energía asociado a afectación de estas áreas, ¿no? La amígdala, la corteza prefrontal, ventromedial o la corteza prefrontal orbitofrontal, ¿no? Encargada de las funciones ejecutivas, de la planeación a largo plazo, de tener esta regulación de emociones o impulsividades, tener como una capacidad de juicio en la toma de decisiones que están afectadas en un paciente con trastorno bipolar. Entonces,
eh, ¿cuál es la definición de un estado maníaco en un paciente? ¿O cuáles son los síntomas principales de un paciente con estado maníaco, los criterios? El primer criterio es eso, ¿no? Un estado de ánimo persistentemente elevado. También puede ser descrito como expansivo. Es decir, un paciente que tiene un ánimo elevado psicomotrizmente no está quietecito, ¿no? O sea, no está, brinca, salta de alegría, tiene un tono de voz elevado, este, también tiene fuga de ideas en su pensamiento, tiene pensamientos muy acelerados, por lo tanto su habla también es muy acelerada. Y cuando uno está persistentemente feliz, se viste, está como más festivo, cambia su vestimenta, se arregla más, una mujer puede maquillarse más, vestirse de forma más extrovertida, estar como más sociable con personas desconocidas, ¿no? Como hablarle a cualquier persona acerca de cómo te sientes emocionalmente. Y al estar también emocionalmente muy contento, pues también eres muy proactivo, ¿no? Te dan ganas de hacer como muchas cosas, cosas que a lo mejor antes te daban como cierta pena o temor, ahorita te vuelves como desinhibido, tienes como un aumento de energía, es decir, no te cansas, puedes hacer una cosa, otra cosa, empiezas a hacer ejercicio que a lo mejor antes te daba como mucha flojera, participar más en clase, estudiar más, es decir, aparentemente te vuelves como más productivo. El paciente al tener tanta energía y ser muy productivo, pues tiene poca necesidad para dormir. El paciente te lo refiere así, ¿no? Con dormir 2 horas, doctor, yo estoy perfecto, al otro día tengo la energía suficiente, no tengo sueño al otro día, no me siento cansado por las actividades que estoy haciendo, pero eso es como en la parte inicial, ¿no? Eso es como al principio, cuando alguien eh, empieza con síntomas de manía. Y bueno, el estado de ánimo no necesariamente tiene que ser muy alegre. También eh, puede haber una contraparte que es un estado de ánimo persistentemente irritable. Entonces, son pacientes que quizá no muestran como esta energía o persistentemente contentos, sino están irritables todo el tiempo, se frustran muy rápido, tienen muy poca tolerancia ante las cosas o eventos que están pasando, eh, pero de forma persistente, ¿no? Hay un trastorno mental que se llama trastorno explosivo intermitente, que pudiera asemejarse como a un paciente maníaco, pero más que contento, irritable. Pero hay una diferencia clave, doctores. El, el término episodio, algo que hace el diagnóstico diferencial con cualquier otro trastorno mental, es que estos episodios de estado de ánimo elevado, de estado de ánimo irritable, tienen un principio y tienen un fin. Es decir, el paciente cuando termina el episodio regresa en su totalidad a la normalidad. Es decir, el cambio es muy abrupto, ¿no? Ver de un paciente que está en su basal, que a lo mejor no es disfuncional, que a lo mejor es un alumno promedio, que pues a lo mejor no tiene problemas realmente, como una persona totalmente normal, ¿no? A notarlo, ¿no? Como describía ahorita la persona, contento, etcétera, y que después regrese de un tiempo a su normalidad. Esta parte episódica es lo que hace el diagnóstico diferencial. Alguien que está persistentemente irritado todo el tiempo, ese es como su basal, pues no pensaríamos que es un paciente que puede tener trastorno bipolar, porque todo el tiempo está de esa manera, ¿no? ¿En quién pensaríamos? En alguien deprimido unipolarmente, ¿no? Como que pueda estar irritable todo el tiempo, alguien con trastorno explosivo intermitente, alguien con trastorno por déficit de atención y hiperactividad que tiene disregulación emocional, es alguien con ansiedad, ¿no? Cuando veamos ansiedad, platicamos que uno de los criterios es irritabilidad constante porque siente como que las demás personas no se preocupan igual que él, ¿no? Que él sobrepiensa, todo el tiempo está preocupado y eso lo tiene en un estado de ánimo irritable, ¿no? Pero es como una temporada muy larga, ¿no? Este, y en cambio en esta parte de episodios es mm, muy consistente, el retorno a la normalidad es obligatorio y a diferencia de un episodio depresivo, para considerar un episodio maníaco, tiene que tener una duración de
más de 5 días, doctores. Entonces, como mínimo una semanita, este, está presente, bueno, de 5 a 7 días, está presente este estado de ánimo persistentemente elevado, ¿no? Entonces, un paciente con este estado de ánimo elevado, expansivo, irritable, más de una semanita, junto con otros síntomas que ahorita vamos a ver, podemos ya pensar que es un episodio maníaco en el paciente, ¿ok? Entonces, ¿qué otros síntomas acompañan a este estado de ánimo expansivo, irritable? Uno de ellos es el aumento de la autoestima o sentimientos de grandeza en el paciente. En este cambio abrupto de la conducta del paciente, de tener pues una autoestima normal en donde pues no manifestaba eh, a lo mejor ser soberbio, de repente se siente, como dirían, Superman o Juan Camaney, es decir, una persona que lo puede todo, ¿no? Como de, de ser algo, es ahora yo soy el que sé más, y llega a tener sentimientos de grandeza inclusive delirantes. Es decir, el paciente llega a decirte, por ejemplo, que conoce a gente importante, que es amigo de artistas, cantantes, que tiene mucho dinero que no tiene, que tiene propiedades que no tiene, que tiene habilidades que nunca ha tenido, por ejemplo, que te diga que eh, él inventó eh, el celular o que él tiene conocimiento de ingeniería cuando a lo mejor es médico. Es decir, una expansión muy grande de, de esas habilidades que el paciente tiene y que tú sabes por ende que no los tiene, ¿no? Que no es real, que esta autoestima pues está siendo como muy exagerada a lo que representa en la vida normal, ¿no? Y que normalmente cuando no está en esos episodios, pues no menciona nada de esto, este, ni lo llega a recalcar, por ejemplo, ¿no? Entonces sería uno de los síntomas acompañantes. Otro de los síntomas acompañantes es la disminución en la necesidad de sueño. Platicábamos que hay una diferencia con el insomnio, ¿no? El insomnio es una incapacidad para poder dormir, para poder conciliar un sueño, para tener un sueño reparador. Y al contrario, el paciente con insomnio, pues tiene quejas al otro día de que tiene déficit de sueño, de que no descansó bien, refiere que está bostezando el otro día, que tiene que dormirse en el día un ratito porque en la noche no durmió bien. Y la diferencia con la disminución en la necesidad de sueño es justamente eso. El paciente no lo necesita, no necesita dormir. Con dormir poquito, el paciente al otro día está intacto, ¿no? Y al contrario, sigue teniendo mucha energía. Otro de los criterios que complementan a este estado de ánimo expansivo es que el paciente se torna más hablador de lo normal o tiene presión para mantener la conversación. Es un paciente que no se calla, ¿no? Que intentas interrumpirlo, que él interrumpe a los demás, que aparte su tono de voz y su risa muy contagiosa, ¿no? Un volumen muy alto en del paciente, no tiene como pena para hacerlo, y que aparte en el síntoma 4, que es fuga de ideas o pensamiento acelerado, tiene tantos pensamientos que no los termina, ¿no? Platicábamos cuando veíamos la historia clínica en el examen mental que uno de los trastornos del pensamiento era justamente la ensalada de palabras o la fuga de ideas o el descarrilamiento del pensamiento, es decir, empieza con una cosa, no la termina, se salta a otro tema, regresa a ese mismo tema, habla de otras cosas, está hablando contigo y en el punto número 5 que dice facilidad de distracción, está hablando contigo, escucha un ruido, se voltea, termina hablando con otra persona, te dejó ahí hablando, empieza a hacer como muchas actividades, pero con esta distracción, con el punto 6 que es aumento de la actividad dirigida, no los termina, ¿no? Otra característica es eso de, de aumento de la actividad dirigida. De repente, a las 3 de la mañana se pone a lavar trastes, se pone a hacer qué hacer, a reparar las cosas de su casa que no ha hecho en no sé cuántos años. También puede ser actividad dirigida a la parte social. Empieza a irse de fiesta todas las noches, todos los días, este, a tener actividad dirigida, por ejemplo, a meterse a cursos que no necesita, ¿no? Es alguien de medicina en octavo semestre como ustedes y ahorita se mete a un curso de cocina, ¿no? Que le quita tiempo, que realmente no le va a ser de utilidad,
o de un idioma como finlandés, que ahorita pues quizá no sería como un buen momento, a irse de apuestas, ¿no? O actividad dirigida a empezar a apostar, gastar dinero, eso sería como en el punto 7, ¿no? Participación excesiva en actividades de riesgo, también impulsividad en la parte sexual, ¿no? Nos ha tocado pacientitos que en estado de hipomanía, pues pueden tener relaciones sexuales de riesgo, sin protección, con gente que acaban de conocer, relaciones sexuales multitudinarias, el consumo de drogas, manejar a alta velocidad, este, coquetearle a gente, ¿no? O sea, empiezas a coquetearle a tu maestro, a tu jefe, y platicábamos que en esta expansión de estado de ánimo es común, no frecuente, pero sí llega a ser común que pues los hombres, mujeres, vestimentas más escotadas, maquillaje más exagerado, como perfumarse mucho, o ropa muy llamativa, colores muy llamativos también. Es algo que puede verse, por ejemplo, en el hábitus exterior de un paciente, que, no sé, tienes en consulta a alguien que es, no sé, muy tímido, muy callado, y te llega a la otra consulta así con minifalda, escote, súper maquillado, como muy cercano a ti, como empalagoso, pues claro que llama la atención, ¿no? Claro que teniendo el basal, haces la comparación. Pero bueno, también hay gente que basalmente le gustan colores muy llamativos, se viste con ropa con la que se siente cómoda, a lo mejor por el calor, pues también con menos ropa de lo habitual, pero que es como su basal, ¿no? Entonces platicábamos que no catalogamos algo como enfermedad, o sea, como que digan, ah, maquillarse mucho es sinónimo de alguien bipolar, sino platicábamos como en el aspecto de compararlo con un basal y una normalidad en el paciente y ese cambio abrupto en esa personalidad del paciente, ¿no? También esta participación excesiva de actividades de riesgo puede ser inversiones de dinero de forma imprudente, ¿no? Empiezan a invertir dinero, inclusive a regalar dinero, sus propiedades, porque sienten que ya no las necesitan, que son extremadamente felices, poniendo en riesgo, por ejemplo, el patrimonio de su familia, de sus hijos, de ellos mismos. Por ejemplo, tuvimos un paciente, bueno, yo tuve un paciente en la residencia, una mujer con trastorno bipolar que en episodio maníaco iba al cuartel general de los militares y tenía sexo con cualquier persona que estuviera ahí en el cuartel general, ¿no? Y era muy triste porque era una mujer casada, ¿no? Que su esposo pues sabía que cuando desaparecía de casa eh, la iba a encontrar en ese lugar, ¿no? Y que lamentablemente en el cuartel general pues a pesar de que no era la primera vez que iba, se seguían aprovechando de esa situación con esa persona. Entonces, algo que es importante en un paciente con episodio maníaco como tal es que su tratamiento es hospitalario, doctores. Por todo lo que platiqué de aumento en la actividad dirigida, participación excesiva en actividades de riesgo, facilidad de distracción, imagínense distracción manejando, caminando, que lo atropellen, corre en riesgo su vida, ¿no? Y en esta autoestima de grandeza, pues yo me siento Sansón y me pongo a pelear o a discutir con 10 personas y yo soy solito, ¿no? Pero yo siento que voy a poder con ellos. Entonces, ante el riesgo que representa, su tratamiento forzosamente es hospitalario para salvaguardar su integridad física, salvaguardar la integridad de otras personas y sobre todo controlarlo de este episodio y que no tome decisiones con un juicio totalmente deficiente, ¿no? Entonces, por definición, o sea, resumiendo, es un episodio maníaco, es un estado de ánimo expansivo, elevado, irritable, por más de 5 días, acompañados de 3 de estos criterios, de estos 7 que están aquí, a excepción de que el estado de ánimo más que elevado sea irritable, en lugar de 3 tendrían que ser 4 de estos 7 para considerar que el paciente está en un episodio maníaco. Obviamente también tiene que tener disfunción social, que no sea debido a una sustancia o a otra enfermedad física. Por ejemplo, la tirotoxicosis pues puede generar estados psicóticos de manía que no necesariamente es un trastorno bipolar. El consumo, ya platicamos en su momento, de esteroides también puede generar síntomas de manía, entonces porque no se debe a una sustancia, comorbilidad. Y platicamos que duración de una semana.
o puede durar menos de una semana si nos llega la consulta al tercer día de estar así, pero tiene esas consecuencias y lo internamos, a pesar de que tenga 3 días con síntomas, pero requirió por la gravedad de sus síntomas internamiento, puede considerarse ya un episodio maníaco, aunque no haya cumplido los 5 o 7 días con estos síntomas, ¿no? Y psicosis, ¿por qué? Un paciente en manía que ya tenga ideas delirantes o alucinaciones se cataloga inmediatamente como manía y requiere también internamiento involuntario, ¿no? Normalmente las alucinaciones o ideas delirantes son acordes a su estado de ánimo. eh, por ejemplo, platicamos esto de conocer, de tener cosas que no, inclusive, por ejemplo, algo muy común en cuanto a síntomas psicóticos de un paciente con trastorno bipolar en estado de manía es las ideas mesiánicas, ¿no? Yo soy Dios, el enviado de Dios, o tengo poderes mágicos, o yo puedo convertir el agua en vino, cosas asociadas a eso, ¿no? Pero también hay pacientes en estado de manía, que su estado de ánimo es elevado, pero puedan tener alucinaciones o ideas delirantes contrarias a su estado de ánimo. Es decir, eh, un paciente que a pesar de estar en manía diga que tiene una idea delirante somática de que tiene una enfermedad del corazón que va a hacer que se muera en 3 días, ¿no? O sin estudios, obviamente, o a estudios normales, sin ninguna prueba de que va a morir, y que sería lo contrario, ¿no? Como normalmente una idea que tendría alguien deprimido, ¿no? Como que se va a morir, pero puede ser un paciente en manía, con todos los criterios, pero que los síntomas psicóticos sean asociados a un estado de ánimo contrario. Entonces puede presentar los acordes a su estado de ánimo o no acordes a su estado de ánimo, pero ya un paciente en manía, bueno, con estos síntomas, con síntomas psicóticos, se considera un paciente en episodio maníaco y requiere internamiento. Entonces, por definición, bueno, aquí hay como una imagen de síntomas psicóticos y aumento de actividad intencionada, ¿no? Como March, que pone a arreglar su techo en la madrugada, o, o ideas delirantes asociadas al fin del mundo, o transformarse en una criatura, o ser un vampiro, etcétera, ¿no? Entonces, algo que también es importante es que esta euforia del paciente maníaco es contagiosa. Un paciente en estado de manía, no sé si lo han tenido la oportunidad de convivir con alguien así, es muy contagiosa, ¿no? Mm, Te alegra ver a un paciente así, te cae bien, siempre lo he dicho así, un paciente en manía cae muy bien. Un paciente en manía que está con tendencia a la irritabilidad y cae mal, hay que pensar en que tenga comorbilidad con consumo de sustancias. Entonces, cuando el estado de ánimo de un paciente más que elevado, esté irritable y más que contagioso, esta euforia es desagradable, hay que pensar en que no solo tenga trastorno bipolar, o sea, en estado de manía, sino que pueda tener comorbilidad con consumo de sustancias, ¿no? Entonces, un paciente con un episodio maníaco, aunque no tenga ningún episodio depresivo, se considera un paciente con trastorno bipolar tipo 1. Entonces hay un trastorno bipolar tipo 1 y un trastorno bipolar tipo 2. ¿Cómo es un trastorno bipolar tipo 1? Cumpliendo criterios de un episodio maníaco, aunque sea solo uno, se cataloga al paciente como trastorno bipolar tipo 1. Obviamente en la historia clínica lo común es encontrar pacientes que han tenido un historial de episodios depresivos como 2, 3, con poca respuesta a tratamiento, pero sí han remitido y después debutan con un episodio maníaco. Y entonces, en lo común, en lo que van a encontrar es eso, un paciente con cuadros depresivos más un episodio maníaco, y entonces ya se le conoce al paciente como trastorno bipolar. Mientras solo sea de episodios depresivos, pues se queda con el trastorno depresivo recurrente o episodio depresivo mayor, pero cuando ya presenta un episodio maníaco, se conoce como un trastorno bipolar tipo 1. Pero por definición, hay pacientes que debutan con un episodio maníaco también sin haber tenido episodios depresivos nunca en su vida y quizá debutaron con un episodio maníaco y teniendo el episodio maníaco, aunque no haya tenido episodios depresivos, se le cataloga como trastorno bipolar tipo 1. ¿Hay dudas con esto, doctores?
No, ¿no? Doc. ¿Queda muy Creo que no, claro? doctor. Sí, seguro, seguro. Ok, A ver, Sí, doctor. ok. yo de nuevo. Y entonces, Este, ahora, ¿cómo es un trastorno bipolar tipo 2? El trastorno bipolar tipo 2, aunque tiene mayor riesgo de suicidio, la gravedad de esa manía o de ese episodio maníaco es menor, es leve. Entonces, si nos regresamos a la tablita donde está la gráfica, donde se ven los estados de ánimo, entonces el paciente que yo puse como ejemplo es un paciente muy, muy grave, ¿no? Psicótico, delirante, de grandeza, con conductas de riesgo importante, total disfunción a su vida cotidiana, con conductas que lo pueden exponer a muchas cosas y obviamente requiere hospitalización porque la intensidad de los síntomas es muy grande, ¿no? Y entonces, ¿cómo es una hipomanía? Pues como su nombre y su nomenclatura lo dice, hipo es menor, pero sigue siendo un estado de ánimo elevado, aunque la gravedad y la intensidad de los síntomas de manía no son tan grandes. Por eso se le llama hipomanía. Entonces, si nos vamos a los criterios, son los mismos criterios que un episodio maníaco, pero no pueden ser 4 días, es decir, no necesita una semana completa, al menos 4 días, este ánimo normalmente elevado, expansivo, irritable, con 3 o más de los siguientes síntomas que son totalmente los mismos, pero que no es lo suficiente grave para generar disfunción y no tiene síntomas psicóticos. Entonces, un paciente con autoestima elevada, pero que a lo mejor no tiene ideas delirantes de grandeza, que a lo mejor sí está durmiendo 3, 4 horas, pero sigue siendo funcional, no falta la escuela, sí lo vemos más hablador, más taquipsíquico, se distrae, y que a lo mejor empezó a hacer ciertos cursos, pero terminó abandonando, que a lo mejor tiene actividades de riesgo, pero no ha pasado nada grave y no ha tenido síntomas psicóticos, consideramos al paciente en un estado hipomaníaco nada más. El paciente en estado o episodio hipomaníaco no requiere hospitalización, el tratamiento es ambulatorio, farmacológico, pero ambulatorio. Y entonces, un paciente que solo ha tenido episodios hipomaníacos se le conoce como trastorno bipolar tipo 2. Y entonces, un paciente con trastorno bipolar tipo 1 es que ha tenido al menos un episodio maníaco. Pacientes que no han tenido episodios maníacos, pero sí hipomaníacos, se le conoce como trastorno bipolar tipo 2, pero hay una diferencia. Para considerar trastorno bipolar tipo 2, por fuerza se requiere mínimo un episodio hipomaníaco y mínimo un episodio depresivo para considerarse trastorno bipolar tipo 2, a diferencia del tipo 1, que con solo un maníaco la nomenclatura es trastorno bipolar tipo 1. ¿Hay dudas con eso, doctores? No, sí. Albrecht. Sí, doctor. ¿Cuándo se consideraba, bueno, podría repetir cuándo se consideraba el trastorno bipolar tipo 2? Cuando ha tenido al menos un episodio hipomaníaco y al menos un episodio depresivo mayor. Si solamente ha tenido episodios depresivos, obviamente no puede ser el trastorno bipolar tipo 2. Y si solamente ha tenido episodios hipomaníacos, tampoco se le puede denominar trastorno bipolar tipo 2. Se le conoce como trastorno hipomaníaco, pero no como trastorno bipolar tipo 2. ¿Ok? Gracias, doctor. Voy a empezar a preguntar para ver si quedó claro cómo está todo. Omar, ¿qué entendió del trastorno bipolar? Que es un trastorno complejo por la presentación de los síntomas y que nosotros no lo tratamos. Yo creo que... Y bueno, que se caracteriza por episodios ya sea solamente de hipomanía, como habíamos dicho el trastorno bipolar tipo 2, o trastornos, o episodios de manía, y trastornos depresivos. Y un episodio depresivo. ¿Alguien le ayuda al doctor? ¿Alguien más entendió, captó la esencia de lo que es un paciente con trastorno bipolar?
Doctor, ¿yo puedo agregar algo? ¿Sí? Bueno, Adelante, decir adelante. que algo que también lo podía diferenciar con un trastorno depresivo mayor, esto es que estos pacientes podían debutar a edades más tempranas que en un caso de depresión y que se podía presentar incluso antes de los 20 años. Como Ujú. decía mi compañero Omar, pues es un trastorno complejo porque a diferencia de los demás, pues estos sí requieren hospitalización por las conductas que ponen en riesgo pues su vida y que pues la mayoría sí va a estar relacionando con otros trastornos de comorbilidad como los del consumo de sustancias, ansiedad, incluso trastornos de alimentación. Ok, Y que para que se considerara trastorno bipolar tipo 1 se tenía que presentar el cuadro depresivo mayor y al menos un episodio de un episodio maníaco. ¿cómo? Lo último no lo entendí. Ajá, a ver si lo entendí bien yo, que para que se considerara trastorno bipolar tipo 1 se tenía que presentar lo que es un cuadro depresivo mayor y al menos un episodio maníaco. Mm, ahí no, pero creo que levantó la mano Alma y Diana. Sí, era para, bueno, ahorita llegando a esa parte, pero antes de eso, pues es un trastorno que va a incapacitar, pues más que nada, pues para ver qué es, bueno, que nos referimos a él, no haber bueno, ideas exageradas de su autoestima, va a ser crónico, no tiene cura, puede o no venir después de un trastorno de depresión. Y ahora sí, llegando a los tipos, pues yo entendí que el tipo 1 debe de cumplir los criterios de un episodio, pues, maníaco, los 3 de los 7 o 4 si está irritable y puede o no tener acompañado antecedente de episodio depresivo. Y ya en Ok, el tipo 2 tiene que tener, bueno, episodio hipomaníaco, debe cumplir esos síntomas que están ahí. Y este sí debe de tener un episodio depresivo mayor como antecedente. ok. Diana. Bueno, pues yo de todo lo que he llevado, que entendí que pues este trastorno pues bipolar, como había dicho, pues va a fluctuar entre lo que es la manía y la depresión. Obviamente entre estos cambios de humor, pues también va a haber como algunos procesos donde la persona va a estar como en eutimia, pero pues sí, pues va a ser como un trastorno crónico y va a ir por episodios y pues como había comentado que pues era, bueno, yo lo entendía así que era como un peor pronóstico cuando pues el trastorno inicia en la adolescencia o menos de los 20 años y todo eso. Ok, Heidi. Sí, Doc. Bueno, usted nos platicaba desde un principio que va a depender mucho de su estado emocional del paciente, que no solamente es cuando esté triste o se sienta feliz, porque pues son estados emocionales que son normales en cuanto al tiempo, o sea, si están poco tiempo así y estas emociones tienen una causa y su duración aparte es breve. En cuanto ya cuando estamos hablando de un episodio de bipolaridad o bueno, de un estado bipolar, pues ya lleva una duración más persistente en muchos días, influyen mucho en cómo se desenvuelve el paciente en su alrededor. También nos decía que pues a veces los pacientes debutan en sus 12 años o inclusive antes de los 20, pero pues es muy difícil su diagnóstico porque estos también pues se relacionan mucho con la depresión y entonces tenemos que saber, bueno, más bien tienen síntomas de depresión mayor y por eso es que tenemos que saber bien diferenciar y saber estos síntomas. Ok. ¿Alguien pudiera describirme o cómo se imagina con los criterios clínicos alguien episodio maníaco? ¿Cómo se les ocurre que estaría, qué diría, su contenido de pensamiento?
como poner un ejemplo de alguien con manía, con los síntomas que ya vimos. Alguien podría decirme, ah, mira, sospecharía de alguien con manía con estas actividades, con estas conductas, con estos pensamientos, con estas ideas, con este hábitos exterior, con este lenguaje, con... A ver, ¿quién primero? Gabriel. Pero, por ejemplo, más que repetirme como los síntomas, o sea, ¿cómo ya lo plasmaría en alguien? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Ajá, ok. Ahora, ¿Qué más, doctor? ¿Qué más le llamaría la atención? ¿Cómo llegaría a la consulta? A lo mejor puede llegarle a un paciente maníaco por cualquier cosa, o sea, siendo cualquier especialista, podría llegar por cualquier síntoma o molestia. ¿Cómo llegaría a su consulta a alguien así desde que lo ven? Ajá, ajá. O sea, ¿qué sería? ¿Le preguntas los síntomas y te contesta otra cosa? O, ajá. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más vería en su consulta en ese paciente o hombre o mujer? ¿Cómo se lo imagina? Sí, nos toca ver pacientes con sombreros, cuando pues, no hace sol, con muchas joyas, colores llamativos en combinaciones raras, extrambóticas, pero platicábamos que no es algo malo, sino simplemente una comparación de un basal, ¿no? Si alguien está acostumbrado a vestir así, está bien. Si alguien se maquilla mucho, también está bien. Pero hablamos como de ese diferencial. ¿Cómo estaría su psicomotricidad, doctores? aumentada, muy Podría inquieta. estar muy expresivo, doctor, moviendo muy Oye, rápido los pies, haciendo muchas gesticulaciones con las manos, eh, podría estar un poquito diaforético. ¿por qué tiene voz de hombre Citlali Guevara? Pues es que estamos Exacto. conectados aquí los dos, Doc. Aquí estamos los dos, doctor. Ah, es que no sé quién respondió. Ah, Nabor, Ah, Cambios ok. hormonales, Doc. Ah, yo dije que hizo transición Citlali. perdón. Ah, ok, ok. Sí, es un paciente que está muy inquieto, ¿no? No puede estar sentado mucho tiempo, se para del consultorio. Me ha tocado ver que se acercan conmigo, pueden ser muy afectivos, quieren ver como todos mi decoración del consultorio, me hacen preguntas de mis cuadros, o sea, no mueven mucho sus pies, sus manos, tienen mucho manierismo. Cuando vimos también trastornos del movimiento en el examen mental, pues movimientos como expansivos, muy amplios, ¿no? Como el manoteo. Entonces, psicomotrizmente también, ya vimos un poco de cómo sería la actitud de alguien con manía, doctores. Ulises. Sí, su actitud puede ser como arrogante. Es- Eh, o- sí, sí puede ser. Puede, por ejemplo, un paciente maníaco puede verte como menos, ¿no? Como inclusive siente que sabe más que tú, así como tú me vas a atender, pero también más en, eso sí predomina como la grandiosidad en él, ¿no? Pero también si está muy expansivo, es muy contento, te abraza como si te conociera de mucho tiempo, te platica como si fuera su amigo, es como muy familiar contigo, te hace chistes, bromas, sí está muy irritable, o sea, más que feliz, pues sí, una actitud poco cooperadora. ¿Por qué? Un paciente maníaco no tiene cero conciencia de enfermedad. O sea, él cree que está bien, todo está perfecto, por lo tanto,
cuando tú cuestionas como la normalidad de esas cosas, puede tornarse irritable y puede como dudar de ti, ya se pone a la defensiva. Y entonces la actitud sí puede ser como muy cambiante dependiendo de la etapa en la que esté o cómo lo sobrelleves, pero sí eso puede pasar. ¿Qué otras alteraciones del examen mental podrían ver, Alma Lilia? Sí, pues ideas como delirantes, ¿Como cuáles se les ocurre? pues no sé, como si tiene contactos o así, ideas que deliren más hacia querer no sé, hacer procesos legales o cosas así, no sé. Ajá, ok, Luz Helena le quiere ayudar. Sí, doctor. Bueno, en este caso también estaría lo que es la participación excesiva en actividades de riesgo, pues por ejemplo, el uso excesivo de las drogas, en este caso, pues algunas conductas en las relaciones sexuales, tal vez el hecho de, pues, coquetear con otras personas, pues igual tienen una relación. Bueno, entonces también aquí importante sería como el basal, ¿no? Si es alguien, mujer o hombre muy coqueto, pues si siempre ha sido así ojo alegre, pues no, ¿verdad? Sino como, como un cambio importante. Entonces el diagnóstico fundamental es eso, que es episódico, doctores, ¿no? Y hay un cambio brusco y hay un regreso a esa normalidad del paciente. Obviamente un paciente con trastorno bipolar no tratado, con mucha cronicidad, ya los regresos a la eutimia o a esta normalidad, ya incluso no tanto, ¿no? Ya tienen ciertas deficiencias que se quedan de forma permanente, pero un paciente bien tratado, con buen seguimiento, puede tener muchos años con eutimia, sin problema, ¿no? ¿Conocen artistas con diagnóstico de trastorno bipolar? Artistas, cantantes, que les vengan a la mente. Selena Gómez, Doc. Selena Gómez es más border. Sería Demi Lovato, sería un ejemplo de trastorno bipolar, con trastornos de alimentación también. Ella es comórbida con eso. ¿Qué otro se les viene a la mente? ¿Le dio la invitada a Eduardo Ñañez? Yo creo que él es border, tú. Pero pues sí, también puede ser. Ajá. Lupita D'Alessio, Britney Spears, doctor. Britney Spears. Ahí tengo mis dudas, sospecho de otras cosas, pero bueno, es como lo que públicamente se sabe, ¿no? Como trastorno bipolar. Entonces, me refiero a que poniendo estos ejemplos puede ser alguien que tiene funcionalidad, que puede tener una vida cuasi normal, que bien tratada, pues pueden pasar desapercibido el diagnóstico de una enfermedad como esta, ¿no? Entonces es importante desestigmatizar respecto a que mucha gente dice que es bipolar, que porque está contenta en la mañana y que en la tarde está triste, ¿no? O que tiene cambios de ánimo, o que, pues no, tienen que ser, imagínense para considerarlo un trastorno bipolar la disfuncionalidad que tiene que tener, ¿no? Pues imagínense para que el tratamiento sea hospitalario y que cualquier persona diga que es bipolar porque tiene emociones normales y porque pues es reactiva, ¿no? Eso es una reactividad normal, porque puedo estar triste y me cuentan un chiste y pues conservo esa capacidad de reactividad y claro que me voy a reír, ¿no? A excepción que tenga una depresión melancólica, por ejemplo, pero bueno, ya hablamos de enfermedad, ¿no? Entonces, eso también es importante para no subestimar el diagnóstico y ocuparlo nada más porque sí. ¿Alguien quiere platicar algo antes de que yo siga? Bueno, yo, Doc. Ujú. En cuanto a las ideas delirantes, no sé si sería muy común, por ejemplo, las personas que dicen que son como mandadas por Dios o que tienen una misión divina aquí en el mundo y cosas así. Sí, pero platicamos que porque puede confundirte, no sé, con un paciente con esquizofrenia, ¿no? Un paciente con trastorno psicótico. eh, lo que tendría que tener aparte de las ideas delirantes mesiánicas, o de creer que tiene poderes especiales, o la grandiosidad, el estado de ánimo expansivo irritable, ¿no? Si no tiene eso, si no tiene alteraciones del afecto, y al contrario, un paciente con esquizofrenia, platicábamos que uno de los síntomas negativos es como aplanamiento afectivo, ¿no? Y que no lo ves ni reactivo, ni contento, ni triste, pero puede estar delirante. Entonces,
si únicamente tiene síntomas psicóticos de grandiosidad o ideas delirantes mesiánicas, pues no puede considerarse un trastorno bipolar porque el eje fundamental para su diagnóstico son alteraciones del estado de ánimo, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Entonces, seguimos. Platicábamos entonces que en el trastorno depresivo solamente es hacia este polo y no hay episodios maníacos ni hipomaníacos para su diagnóstico, ¿ok? Mm, ujú. Hablábamos también de que existía la distimia, ¿no? El trastorno depresivo persistente. ¿Alguien me ayuda con los criterios del trastorno depresivo persistente, doctores? Ya lo vimos. ¿Quién se lo sabe? Nadie, doctores, ya lo vimos. ¿Qué es la distimia, doctores? Es una depresión El crónica, ¿no? trastorno Que es- crónico, bueno, persistente. Ajá, Es depresivo. un tipo de depresión. Más de 2 años. Ah, sí. ¿Es cuando dura más de 2 años los episodios depresivos, doctor? Pero ¿qué características tiene una distimia? Que es casi todo el día, casi todos los días de la semana. Casi a todas horas. Ujú. ¿Qué más? También que puede incluir pues trastornos del sueño, ya sea insomnio o hiperinsomnia, que se sienta con baja energía o muy fatigado durante la mayoría del día, que tenga también muy baja autoestima, también que tenga durante, como dice Lali y Nabor, que durante todo, bueno, más días de los que no, que tenga como dificultades para concentrarse y que también tenga sentimientos de desesperanza. ¿Cuál sería la diferencia entre una distimia y un episodio depresivo mayor, doctora? Bueno, sería la duración. No, porque es lo mismo, Doc. Bueno, el trastorno depresivo mayor y la distimia me parece que eran lo mismo. Marisol quiere participar. Doc, bueno, una diferencia sería que los síntomas del episodio de un episodio depresivo agudo, pues son más intensos. Y en la distimia los síntomas son más leves, pero duran más. Ok, entonces, justamente, ¿qué define una distimia? Es un episodio depresivo de más de 2 años de duración. En estos 2 años no tiene que haber una eutimia mayor a 2 meses. Y los síntomas en cuanto a intensidad no son tan intensos. Es decir, si está deprimido, pueden ser generar un poco de disfunción, puede generar un poco de incapacidad, pero no en su totalidad, como alguien cuando cumple un episodio depresivo mayor, que la intensidad de los síntomas es mucho mayor y que la duración de un episodio, por definición, es de más de 15 días en cuanto a esa parte. Entonces, la diferencia es eso, la cronicidad, que no hay una remisión de más de 2 meses en esos 2 años y que la intensidad de los síntomas no es tan grande. Por eso los síntomas de una distimia en la lista son 6 y en cambio en un episodio depresivo son 9 y van más asociados como a esta poca reactividad, baja autoestima, problemas de concentración, apetito y sueño, ¿no? Entonces, eso es como un trastorno depresivo persistente o una distimia. Y existe algo que se llama en el trastorno bipolar que se llama ciclotimia. A ver, dejen ver si tengo como la imagencita. No, creo que no. A ver. Ok. Ahora, ¿cómo sería una ciclotimia, doctores? Sería igual, es un paciente que presenta síntomas depresivos sin cumplir un episodio depresivo mayor y tiene síntomas de hipomanía sin cumplir un trastorno hipomaníaco. Es un paciente que fluctúa entre hipomanía sin tener todos los criterios y en depresión sin tener todos los criterios, por una duración mayor a 2 años, también sin una remisión mayor a 2 meses. Entonces es un paciente que puede tener una
estar deprimido, decaído, desanimado, con problemas o ideas de minusvalía, culpa, pero no más de 15 días o no una intensidad grave que requiera tratamiento, bueno, como supervisión, hospitalización, y después tener un episodio a lo mejor de estar feliz, muy contento, expansivo, con aumento de sus actividades, disminución en necesidad de sueño, pero no cumpliendo como el episodio hipomaníaco, y fluctúa en esa parte, con una duración mayor a 2 años. Al igual que la distimia, requiere tratamiento farmacológico porque no es normal fluctuar entre síntomas depresivos y síntomas de hipomanía. Y obviamente, como no cumple esos criterios, pues no genera tanta disfunción ni genera tanto como alteración en su vida cotidiana, pero emocionalmente, claro que genera afectación en el paciente. Entonces, pudiéramos decir que un análogo de una distimia es la ciclotimia. La diferencia es que cursará con síntomas depresivos y aparte con síntomas hipomaníacos como síntomas, no como episodios. Si ya es un episodio, pues ya se le conoce no como ciclotimia, se le conocería como trastorno bipolar tipo 2, por ejemplo, ¿no? Pero si solamente son síntomas tanto de uno como de otro, no al mismo momento, tendrían que ser separados, se le conoce como ciclotimia, más de 2 años y que más de 2 meses no estén libres de síntomas de esos episodios. Para considerar que el episodio es diferente entre uno y otro, que los síntomas son diferentes entre uno y otro, tiene que haber cierta remisión de esos síntomas, aunque no en su totalidad, ¿ok? ¿Dudas con lo que es ciclotimia, doctores? No, doctor. Creo que no, doctor. Ok. Y hay otro término que se llama ciclador rápido. ¿Qué es un ciclador rápido? Es un paciente que en un periodo de 12 meses tiene más de 4 episodios, ya sean o de manía, o de hipomanía, o depresivos. Es decir, en un año tiene más de 4 episodios de lo que sea, pero tiene que tener, para considerar que un episodio es diferente a otro, una remisión de 2 meses. Es decir, es un paciente que debutó con un episodio de manía, pero para considerar que remitió, tienen que pasar 2 meses y en 2 meses a lo mejor tuvo un episodio depresivo y luego otros 2 meses tuvo un hipomaníaco ahora, otros 2 meses y a lo mejor tuvo otro de manía, ¿no? Entonces tuvo más de 4 episodios en 12 meses que sí remitieron para considerar que es un episodio diferente, porque a lo mejor puede ser un paciente con un episodio depresivo de duración de 8 meses, pues no consideramos como que sean más de uno, ¿no? Porque a lo mejor no remitió, a lo mejor bajaba la intensidad, pero no remitió como total el episodio, entonces no puede considerarse un episodio aparte. El problema de los cicladores rápidos es que tienen mal pronóstico, por estas variaciones en los ciclos tan rápido, tienen más riesgo suicida, tienen menor respuesta a tratamiento, son más comórbidos, tienen más alta letalidad. Entonces, sí hay que diferenciar a un paciente que presente más de 4 episodios en un año para como una atención como pronta, ¿no? Entonces, es otro término que ocupamos en los trastornos bipolares, que es un ciclador rápido. Y vienen algo que se llama episodios mixtos, es decir, es un paciente que presenta al mismo tiempo, en el mismo momento, más de 2 semanas, por ejemplo, síntomas depresivos y síntomas de manía. Antes, en el DSM-4, existía solamente el término de trastorno mixto, pero en el DSM-5 se considera que tiene que haber uno predominante. Es decir, sería un trastorno bipolar tipo 1 en episodio maníaco con síntomas mixtos de depresión. Es decir, predominan los síntomas de manía, cumple criterios para una manía, pero tiene algunos síntomas depresivos. O viceversa, es un paciente con trastorno bipolar tipo 1 en episodio depresivo, cumple todos los criterios para un episodio depresivo, con síntomas mixtos de manía y que a lo mejor tiene síntomas de manía al mismo momento. Entonces, en el DSM-5 se considera que tiene que haber uno predominante, ya sea predominante depresivo o un episodio maníaco completo, y mixto con síntomas de depresión y síntomas de manía.
¿Cuántos síntomas tienen que ser? 3 o más. Es decir, es un paciente, para considerarlo mixto, cumple todos los criterios de manía, pero tiene más de 3 síntomas depresivos, consideramos que es mixto con síntomas depresivos. O si es un paciente con depresión, cumple los criterios de depresión y tiene más de 3 síntomas de manía, se le considera como mixto con síntomas de manía. ¿Hay dudas con eso, doctores? ¿No? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No? Sí, doctor. No, doctor. Doc, ¿Sí? para predominante dijo que eran 3 o más síntomas. Y Sí. para mixto, todos más otros, No. el otro tiene que tener 3 o más síntomas. Platicábamos que en el DSM-4 existía como el mixto y era como tener síntomas de ambos. Pero en el DSM-5 tiene que haber uno predominante. O está en episodio maníaco o está en episodio depresivo. Y si aparte de estar en episodio maníaco tiene síntomas depresivos más de 3, consideramos que es un episodio maníaco con síntomas mixtos, pero clasificamos, especificamos que predomina el episodio maníaco. Entonces es un episodio maníaco con síntomas mixtos de depresión mayor. O cumple todos los criterios de depresión mayor, esto es un episodio depresivo, pero tiene algunos síntomas de manía al mismo momento, entonces le pone episodio depresivo con síntomas mixtos de manía o síntomas mixtos de hipomanía. ¿Ok? Entonces puede haber o concurrir al mismo momento, pero no hay un paciente que cumpla todos los criterios de depresión y todos los criterios de manía al mismo momento. O sea, eso no existe, ¿no? Puedo tener manía con algunos síntomas de depresión o puedo tener depresión con algunos síntomas de manía en ese momento. ¿Ok? Sí, doc, gracias. ¿Dudas con eso? ¿No? Ok. Entonces, ahora vamos a... Bueno, a ver si esto les sirve un poquito. ¿Alcanzan a ver esa presentación? Sí, doctor. Ok, entonces, esta es una revisión de trastorno bipolar, algo que les pueda servir de esto. Sí, factores de riesgo. Bueno, ya platicábamos un poquito que hay sospechas o cosas que te pueden hacer sospechar que la depresión más que unipolar sea bipolar. Entre ellos, historia clínica de pacientes con bipolar. A lo mejor es un paciente de primera vez que llega con depresión, pero tiene antecedentes familiares de trastorno bipolar, pues hay que pensar que probablemente vaya a convertirse en un paciente bipolar, ¿no? Una depresión psicótica de primera vez. También algunas características de depresión atípica, como hipersomnia o hiperfagia, puede pensarse que es un paciente que más que depresión unipolar sea bipolar, que tenga muchas recurrencias el paciente o episodios del estado de ánimo posparto. Sí, también un paciente que debuta con depresión posparto, aguas. Probablemente pueda convertirse en una depresión bipolar. Entonces, que empiece en una edad muy temprana también es un factor de riesgo para pensar que más que un episodio de depresivo unipolar, sea una depresión bipolar. ¿Cómo son los síntomas predominantes en un paciente con trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2? Normalmente la mayoría del tiempo pueden estar asintomáticos. En el paciente bipolar tipo 1 pueden estar depresivos en el 32% del tiempo versus en el 50% de un trastorno bipolar tipo 2. Y eso sería como también algo importante para poderlo diferenciar. Esta es una gráfica que justamente muestra los cambios del DSM-4 con el DSM-5 respecto a la dimensión o a las categorías del trastorno bipolar. En el DSM-5 lo marcaba así nada más. Trastorno maníaco, episodio maníaco, hipomaníaco, episodio depresivo y episodio mixto. Y entonces en el DSM-5 existe la manía, existe el episodio depresivo, pero entonces existe la depresión con síntomas mixtos y existe la manía con síntomas mixtos, pero uno predomina, ¿no? Predomina la manía y tiene algunos síntomas de depresión, y aquí predomina la depresión y tiene algunos síntomas mixtos de manía. Esa sería como la diferencia, ¿no?
¿Qué más de por acá? Estos platicábamos que tiene que tener para que sea, por ejemplo, depresivo, un episodio depresivo con síntomas de manía, tener 3 o más de los síntomas de manía. Algo que es importante, hay síntomas que como se sobreponen, tanto en uno como en otro, no se incluyen para un especificador de un episodio mixto. Por ejemplo, la distracción, la irritabilidad, el insomnio, la hipersomnia solamente, o esta parte de, em, que le cuesta trabajo tomar decisiones, no son síntomas que se incluyan en un trastorno mixto porque lo puede tener tanto un episodio depresivo con un episodio de manía y no son necesariamente síntomas mixtos para considerarlo como parte de. Eh, Eso no lo vamos a ver. Pediátrico no nos toca. Ok. Eso. Ok. Entonces vamos a ver rápidamente tratamiento. ¿Dudas con los síntomas mixtos, doctores? No, doctor. No, doctor. Conste, en el examen luego no anden diciendo que... ¿por qué no puedo? A ver, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Ujú. Ya pueden ver lo que compartí ya. Sí, doctor. Ok, entonces vámonos como muy rápido. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya estamos llegando. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de un trastorno bipolar? Obviamente no antidepresivos. ¿Por qué? Platicamos uno que no tienen respuesta a los antidepresivos y que al contrario, imagínense un paciente con depresión bipolar que está deprimido, le das un medicamento que obviamente va a quitarle la depresión, pero lo manda o lo convierte a un episodio maníaco hipomaníaco. Eso se le llama viraje. Entonces va a ser común, por ejemplo, un paciente que llega con un episodio depresivo de primera vez, ustedes obviamente siguen las guías clínicas, lo que vimos en clase, inician un antidepresivo, y si vira a manía, es obviamente un paciente bipolar, ¿no? Entonces se le tendría que suspender el antidepresivo y dar tratamiento específico para trastorno bipolar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de los pacientes con trastorno bipolar? Se le llaman eutimizantes. Ya está aquí. ¿Qué significa eutimizante? Que te llevan a un estado de ánimo normal. Es decir, los eutimizantes tienen la propiedad de ayudar a pacientes tanto en episodios depresivos como en episodios maníacos, como en episodios hipomaníacos. Por definición, los 3 primeros que están ahí son los eutimizantes eh, más conocidos, que son el litio, que es el carbonato de litio, valproato en cualquiera de sus presentaciones, ácido valproico, valproato de magnesio, valproato semisódico o carbamazepina. Entonces, esos 3 primeros tienen la capacidad de controlar a un paciente bipolar independientemente en la fase que se encuentre. Analizando cada uno, el litio es un medicamento controlado que se vende exclusivamente con receta porque tiene propiedades, tiene una ventana terapéutica muy corta, doctores. Entre la dosis mínima efectiva, máxima efectiva, es amplia,
pero en cuanto a los niveles séricos que se requieren para tener un efecto terapéutico y una toxicidad es muy poquito. Por lo tanto, en la mayoría de los pacientes que iniciamos litio, les hacemos cada 3 meses niveles séricos de litio para justamente regular que no lo llevemos a una toxicidad, porque puede generar inclusive muerte en un paciente. Entonces, el litio es el prototipo de todos los optimizantes. El mecanismo de acción tiene más de 13 mecanismos de acción para ayudar a un paciente, pero la verdad está muy poco claro porque ninguno de esos 13 mecanismos de acción explica realmente cómo un paciente mejora en sus síntomas a través del litio. El descubrimiento del litio fue una serendipia que en un paciente con agitación se le dio litio por alguna otra situación y vieron que mejoró estos síntomas de manía en el paciente. La ventaja del litio es que es de los pocos medicamentos que tienen una mejoría en el comportamiento suicida. Es decir, un paciente con esquizofrenia, con pensamiento suicida, idea suicida estructurada, un paciente deprimido con ideación suicida, un paciente bipolar con ideación suicida. El litio es un medicamento que ayuda mucho no solo a optimizar al paciente, sino en regular específicamente ese síntoma en la persona. Platicamos que es necesario realizar un control frecuente de los niveles séricos y dependiendo del cuadro clínico puede ser cada 2 o 6 meses. Yo siempre lo hago cada 3 meses para verificar que todo esté bien con el paciente, ¿no? Hay un riesgo de intoxicación muy grande y tiene un efecto secundario que sí es complejo, que puede generar tanto hipo como hipertiroidismo en el paciente como efecto secundario. También por eso tiene que darse con cierta precaución, pero la verdad es de los medicamentos que más efectividad tienen en los pacientes para trastorno bipolar. ¿Cuáles son los efectos secundarios más importantes para pensar en una toxicidad? Con lo que empieza el paciente es con temblor de manos, polidipsia, poliuria, diarrea, generalmente las primeras semanas. Después, conforme pasa el tiempo tomándolo, puede generar leucocitosis, disminución en la capacidad renal para concentrar la orina y puede generar hipotiroidismo. Cuando aumentan los niveles por arriba de 2 milimoles por litro en suero, ya genera efectos tóxicos en el paciente como apatía, debilidad muscular, lenguaje afásico, atáxico, vómito, diarrea severa y si no se descontiene el medicamento cuando ya tiene estos efectos de toxicidad, pues puede generar coma y la muerte, ¿no? Entonces, desde la sospecha de síntomas gastrointestinales o síntomas motrices, hay que pedir niveles séricos para descartar su toxicidad en el paciente. ¿Cuánto es lo ideal? De 1 a 1.5 de milimoles por litro en sangre es el efecto terapéutico del paciente. Por arriba de 1.5 ya se considera como efecto tóxico en el paciente. ¿Ok? Los otros optimizantes que platicamos son el valproato. Su mecanismo de acción también es incierto. Lo que probablemente aumente es la inhibición de GABA. Puede generar efectos secundarios como alopecia, aumento de peso, sedación, alteraciones hepáticas. Es importante. Si es un paciente patópata o con pancreatitis, pues no deberíamos de dárselos. En embarazadas está prohibido porque puede generar defectos del tubo neural. Y en las mujeres hay que tener precaución porque puede generar presencia de ovario poliquístico. Entonces, en una paciente femenina, si vamos a iniciar valproato, mejor le hacemos un ultrasonido eh, para verificar que no tenga quistes desde antes. Y cuando lo demos, dar un seguimiento posterior al inicio del valproato para verificar que ginecológicamente esté bien, ¿no? La carbamazepina actúa en los canales de sodio. Puede generar o también es utilidad para pacientes con migraña, con dolor neuropático. También es un medicamento muy útil para neuropatía diabética, para síntomas de dolor, pero también tiene toxicidad fetal. Como es un medicamento que altera el metabolismo de otros medicamentos. Entonces, tiene muchos efectos secundarios, hiponatremia, por ejemplo, severa, deshidratación. Es uno de los efectos más graves de la carbamazepina, es el síndrome de Steven-Johnson, una reacción cutánea severa, de toxicidad.
Entonces es un medicamento que ya casi no damos, solamente como que no haya otra opción o que no se pueda comprar otro medicamento, podríamos ocupar carbamazepina, y es inhibidor, tanto activador de enzimas hepáticas. Por eso en pacientes con polifarmacia, pues realmente no se da, porque tendríamos que modificar la dosis de todos cuando damos carbamazepina, ya sea a la alta o a la baja. Otros medicamentos que pudieran utilizarse en pacientes con trastorno bipolar, que son la oscarbazepina, topiramato, gabapentina y pregabalina, realmente no tienen una evidencia como tal. El topiramato puede ser coadyuvante cuando hay trastorno por consumo de sustancias aparte del trastorno bipolar, y cuando queremos que el paciente pierda peso, por ejemplo, cuando es comórbido con trastorno por atracón, pudiera ser de utilidad, pero no para tal como un control de los síntomas de manía o depresión. Y gabapentina y pregabalina igual no tienen evidencia, quizá podemos darlo cuando es comórbido el paciente con ansiedad, porque son ansiolíticos, o cuando tienen insomnio, podemos darlos, o cuando tienen igual apetencia de consumo de alguna sustancia, craving, pudiera acomodarse estos medicamentos, pero no propiamente para el trastorno bipolar. La lamotrigina es el prototipo, la opción ideal para un paciente en trastorno bipolar en polo depresivo. Es decir, para un paciente que está en un episodio depresivo de un trastorno bipolar, la lamotrigina es excelente. Este es un medicamento que también hay que tener cuidado, porque junto con carbamazepina son los medicamentos que más pueden generar síndrome de Stevens-Johnson. Por eso el inicio de la lamotrigina tiene que ser gradual, 25 miligramos, 2 semanas, después subir 25 miligramos en otras 2 semanas, y podemos llegar a una dosis máxima de 200, 300 miligramos, pero de forma muy, muy gradual, para evitar como esta reacción tóxica en el paciente, ¿no? Y esos serían otros medicamentos que damos como de primera opción para los pacientes con trastorno bipolar. Son los antipsicóticos, sobre todo los de segunda generación, como olanzapina, risperidona, ciprasidona, aripiprazol, brexpiprazol, y en algunas ocasiones, si no existen o no hay disponibilidad de los antipsicóticos atípicos, serían típicos, puede ser aloperidol, perfenacina, trifluperacina, flupentixol, ciclopentixol, que también pueden darse como en esta etapa aguda de los pacientes. Entonces esos medicamentos creo que ya tuvimos la oportunidad de verlos, o no los hemos visto, antipsicóticos. Aún no, doctor. ¿No? ¿No hemos visto esquizofrenia? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Vamos a ver Ah, la es lo que- siguiente clase, doctor. Ah, perfecto. Bueno, entonces quizá solamente menciono como cosas muy sencillas. ¿De qué hora son? Tenemos unos minutitos. Entonces, como también forma parte del tratamiento del trastorno bipolar, se ha encontrado que también los antipsicóticos pueden ayudar a regular o a favorecer la eutimia en el paciente. Y bueno, si es un paciente maníaco con síntomas psicóticos, pues claro que le caerá de perlas, y quizás podría ser la primera elección en esos pacientes. Hay muchos tipos de antipsicóticos, se dividen en antipsicóticos de primera generación, de segunda generación y tercera generación. Eso depende del mecanismo de acción que tengan. Normalmente los antipsicóticos de primera generación actúan exclusivamente en receptores de 2 de dopamina. Los segunda generación o atípicos no solo actúan en dopamina, también actúan en serotonina. Y los de tercera generación, bueno, solo hay 2 de tercera generación que se llaman aripiprazol y brexpiprazol, pero realmente se siguen contando de segunda generación porque tienen un mecanismo de acción similar, en dopamina y serotonina. La diferencia quizá es que el agonismo de dopamina es parcial. Cuando veamos esquizofrenia vamos a entender por qué, vamos a ver las vías dopaminérgicas, qué efectos secundarios tienen cada una, y vamos a entender mejor a qué se refiere con su mecanismo de acción. Y obviamente otro nombre por el que van a encontrar a los antipsicóticos es como neurolépticos, y porque generan neurolepsis. ¿Qué es esto? Pues enlentecimiento psicomotor, quietud emocional e indiferencia afectiva, ¿no? Ese es el efecto que buscamos en un paciente al que le damos antipsicótico. También por ese nombre lo pueden encontrar, ¿no? Entonces ya platicamos del mecanismo de acción, lo vamos a profundizar después. Y como actúan en serotonina y en dopamina, por eso son de utilidad para los pacientes con trastorno bipolar. Estos son como algunos ejemplos de los antipsicóticos típicos y atípicos. Los que pongo en flechita son los que tenemos disponibles en México. Los otros
va a ser como difícil encontrarlos, porque algunos ya los descontinuaron. También una característica de los antipsicóticos es que tenemos antipsicóticos de depósito que se aplican intramuscular mensualmente, y durante todo el mes el paciente ya no tiene que preocuparse de las pastillas, tomarlas, o si se les olvida, o tiene pobre adherencia al tratamiento. Entonces es una alternativa, sobre todo para pacientes con padecimientos crónicos como esquizofrenia y trastorno bipolar, en donde puede tener una ventaja sobre el paciente el aplicarlo una vez al mes y generar mayor apego en el tratamiento para el paciente. También hay parenterales que damos en crisis agudas como aloperidol, olanzapina o levomepromacina, pero eso es de forma hospitalaria. Bueno, eso lo veremos mejor en la siguiente clase. Y bueno, como dice aquí, la eficacia es superior en esquizofrenia o manía en los pacientes, sobre todo en la parte aguda. Y entonces los pacientes, igual que cuando alguien está deprimido, hay una fase de tratamiento agudo y una fase de mantenimiento. Entonces en agudo damos dosis altas, por ejemplo de litio, la dosis va de 300 a 900 o 1200 miligramos. La dosis de valproato pues es por kilo de peso, 15 miligramos por kilo de peso, pero bueno, hablando como de un adulto, entre 1200, 1500 miligramos al día sería como lo ideal. La motrigina ya habíamos platicado que podemos llegar hasta 200 miligramos, y carbamazepina depende, pueden ser 600, 800 miligramos al día, de cómo se encuentra el paciente. Hay algunos pacientes que, como tienen comorbilidad, podemos dar benzodiazepinas, por ejemplo, si está muy agitado, darle un diazepanazo al paciente para tranquilizarlo, dormirlo también. Entonces, bueno, también depende mucho de la comorbilidad, de los síntomas que tenga el paciente para eso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con el trastorno bipolar, doctores? ¿No? No, Ya saben Creo que no, diagnosticarlo, doctor. ya saben qué hacer, ya saben el tratamiento, todo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas? ¿No? Creo que no, doctor. no, doctor. No, doctor. Entonces, pues, terminamos la clase de hoy. En la siguiente vamos a ver trastornos psicóticos y bueno, ya vamos a profundizar como más cositas del tratamiento. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Gracias. Bueno, doctores, entonces, hay 57 conectados. ¿Quién faltó? No quiero pasar lista. ¿Quién no vino? Desconocen, ¿verdad? A ver, Gabriel. Presente, estoy aquí. Ok. Lucero. Presente, doctor. Sí, ya te vi. Laura. Presente, doc. Jorge. Presente, doctor. ¿Dónde estás, Jorge? Ya te vi. Blanca Ivonne. Presente. ¿Dónde estás? No te veo. Sí, ya te vi. Nabor, así ya. Karen, Abril. Presente, doctor. ¿Dónde estás, Karen? Ya te Aquí vi. estoy. Ya vi unas cajas tuyas, que. No es tu ropero. Sí. Peregrino Gabriel. Ok. Luz Elena. Presente, doctor. Ok. Emanuel. Presente, doctor. ¿Dónde estás? Aquí. Lisette. Presente, doctor. Ok. Citlali ya. Adriana. Presente, doctor. Ok. Almadelia. Presente. ¿Dónde estás? Ya te vi. Carla Sofía. Presente. Fernanda. Lara. Presente. Wendy. Presente. Ok. José Ronaldo. Presente, doc. Ok. Carla Denise. Presente. Ok. Kenia Michelle. Brianda Angélica. Presente, doctor. Ok. Alma Lilia. Presente. Ok. Diana Alejandra. Presente, doctor.
Heidi, Presente, doctor. Milka Betsabe, Presente, doctor. ok, Julia Guadalupe, Ortega Daniela, Ángeles Rosimar, Presente, doctor. ok, Karen Guadalupe, Presente, doctor. Ontas, Aquí ya. estoy. María Fernanda, Presente, doc. Clarisa, Adamari, Presente, doctor. ya te vi. Dafne, Presente. ok, Karina, Presente, doctor. Atsiri, Presente, doc. Ontas Atsiri. Oye, ¿cuándo te voy a hacer el examen? A ver. Ay, cuando usted me diga, doc. Bueno, Víctor Manuel, Presente, doctor. Ontas. Aquí estoy. Ok. Luis Fernando, María José, Presente, doc. ok. Omar, ya. Marisol, ya. Ivy Joana, Rosa Isela,